Les doy a todos ustedes la bienvenida a un nuevo programa de Rebelión de Lucifer. En este noveno episodio de la serie, La vida que quieres, vamos a hacer una integración de todo lo que se ha aprendido hasta ahora. Porque estamos a unos pasos de dar cierre a esta serie para inaugurar la nueva. Así que es el momento adecuado como para integrar todo lo que se ha dicho. Voy a tomar para esta integración gran parte de los correos electrónicos que nos han enviado. Agradezco toda la participación que han tenido. Y también aquellos puntos que a propósito he dejado bailando, he dejado en el aire, porque también yo requería que ustedes mismos los notaran antes de empezar a abordarlos. Si las cosas comienzan a decirse todas juntas, se vuelve muy indigesto. Y lo que es muy claro es que el ego en cada uno de nosotros hace todo por rechazar ese tipo de indigestiones cognitivas, y entonces las elimina sin prestarles mucha atención a lo verdaderamente importante. La pregunta que voy a responder en este momento es la siguiente: ¿por qué razón los 4 paradigmas imperantes jamás te cambiarán la vida? Los 4 paradigmas han sido creados para resolvernos o aligerar un poco más la vida de los seres humanos, y sin embargo esto aún no sucede. Bueno, pues ahora desgloso punto por punto a qué me he referido. Número 1, la política. La política fue creada por Aristóteles. Y Aristóteles también creó algo que es indispensable para que la política pueda funcionar: su parte complementaria. Esto se llama ética. Aristóteles, cuando creó la política, también creó la ética. El libro existe, es Ética para Nicómaco. ¿Por qué no creó otra cosa? No, creó la ética. Porque la una jamás podrá existir sin la otra. Va a ser imposible que la política funcione y llegue a buen fin sin la ética. ¿Y qué es la ética? Segunda pregunta de hoy. Pues de forma muy sencilla, la ética es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Ser consistente con tu palabra. Ser consistente con tu palabra, algo que se ha corrompido en la época moderna de forma total. ¿Cuál es el verdadero valor que le damos a la palabra de cada persona si hasta pides garantías para avalar lo que dijiste? Si requieres un bien inmueble o una fianza o es más, o hasta testigos que avalen que estás diciendo la verdad o que vas a hacer lo que te comprometiste a hacer. Es decir, la ética escasea en nuestros días. Y por lo tanto, si ahora entendemos que ética es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, pues observemos a los políticos en turno, observemos el clima político mundial y digan ustedes si existe ética en los políticos que vemos. ¿En verdad hacen lo que dijeron que iban a hacer? Pues cada quien obtenga sus propias conjeturas. Sin embargo, el punto fundamental es: la política funciona siempre y cuando haya ética. Sin ética, la política simplemente no se sustenta. Número 2, la economía. La economía, de acuerdo a la etimología que ya mencionamos, significa la administración de los recursos, o la administración del hogar de una forma mucho más literal. Administración del hogar. Pero economía y administración de los recursos requieren de una enseñanza esotérica mediante la cual fueron fundadas. La economía se sustenta en toda una filosofía, en un contexto esotérico que le permite hacer esa administración de los recursos. Existen leyes compensatorias en el universo, en el mecanismo mediante el cual funciona, que a todas las acciones las compensa también con mecanismos de no acción, entendiéndose a la no acción por algo muy distinto a la inacción. La no acción y la inacción son conceptos muy diferentes. Bueno, tanto como es necesario aclarar estos conceptos, es indispensable declarar que la economía está fundamentada en preceptos de tipo esotérico que desde las culturas que la originaron se ha ido desvirtuando hasta el día de hoy.
Y lo que vemos es a la economía completamente desprovista de la filosofía que la echaba a andar, y vemos únicamente estragos al respecto de cómo se administran los recursos. Únicamente se consumen los recursos, mas no se administran. Algo fundamental en la economía a día de hoy es un término que está perfectamente corrompido. Ese término es el del ahorro. En la economía mundial se habla tanto del ahorro y se pondera el ahorro, cuando lo primero que se ha hecho es desvirtuar por completo en qué consiste el ahorro, dándose a entender que ahorrar es sinónimo de guardar, que ahorrar es sinónimo de esconder, de preservar lo que se tiene. Sin embargo, esto es una mentira, porque el verdadero significado de ahorrar es multiplicar. Sí, así de tajante. Ahorrar significa generar, significa crear nuevo. Y esto funciona siempre y cuando se obedezca a un principio esotérico que es el de para ganar hay que gastar. Sin gastar es imposible ganar. Principio que ya nos obedece. Ahorrar como sinónimo de esconder es una más de las evidencias de cómo la enseñanza esotérica que sustenta la economía se ha perdido por completo. Hay algo más. Al día de hoy encontramos que este principio del gastar para ganar tiene ya un nombre muy diferente, y en el ámbito de la química lo conocemos como el principio de Le Chatelier o como la ley de acción de masas. Esto lo explica de una forma perfecta, y además la vamos a ver en juego en el siguiente ejemplo. Número 3. La ciencia es algo verdaderamente apasionante. Es un campo infinito. Si lo observamos completamente desde nuestro hemisferio izquierdo, la ciencia nos aporta conocimientos, y este mundo del conocimiento nos enamora a todos. O a una gran mayoría que al menos hablar de ciencia nos apasiona enormemente. Sin embargo, ¿por qué razón es que la ciencia no te va a resolver la vida? Por algo fundamental. Algo de lo que se jacta todo científico es ver para creer. Es prácticamente un principio de funcionamiento. Ver para creer. Sin evidencia no hay crédito. Sin algo que demuestre fehacientemente lo que estás diciendo, si no defiendes tu tesis, si no defiendes tu video, esto simplemente es imposible. Doy un descrédito total a lo que se dice. Bueno, pues esto obedece precisamente a que el ver para creer no ha sido el principio fundamental por el cual la ciencia se generó. En realidad, los pilares en los que está fundada la ciencia son principios completamente iniciáticos. Los personajes que han representado a la ciencia desde que se creó, desde que se le puede denominar ciencia, han sido personajes como por ejemplo Descartes, como Isaac Newton, como Tesla, como Kekulé en la química orgánica. Han sido personajes que estudiaron alquimia y muchas otras artes de corte esotérico, que pertenecían a escuelas de iniciación y que desarrollaron mediante procesos de alquimia el mayor de los cambios que un ser humano puede experimentar, y ese es el de la iluminación. Alquimia es muy diferente de transmutar el plomo en oro. Sí, quizás también lo hacían, pero esto es un subproducto. Algo completamente colateral, sin duda valioso, pero colateral. La verdadera transformación era completamente interna. La transformación desde los pensamientos, desde la forma de hablar, lo que se dice y cómo se escucha lo que se dice. Cerrar el circuito del pensamiento, palabra, ida, escucha. Todo esto jamás te lo dicen en la ciencia, sin embargo, los padres de la ciencia lo estudiaban. Y los padres de la ciencia realmente nos fueron formando a que hay que creer para ver. Y realmente aquí los científicos somos quienes mayor fe tenemos, es decir, mayor certeza de lo que no se ve. Los científicos creemos para ver.
no vemos para creer. Y la evidencia mucho más contundente para demostrar esto es que el método científico y todos los preceptos mediante los cuales la ciencia moderna se desenvuelve son exactamente los 10 axiomas euclidianos. ¿Y qué es un axioma? Pues aquí es justamente donde empieza el gran truco, porque un axioma, por definición, es un concepto que no requiere de demostración. Es decir, un axioma es aquello que das por hecho y que es incuestionable. Pues díganme ustedes, ¿qué mayor muestra de fe que esta quieren? Algo que no requiere demostración, que debes validar por el hecho de ser un axioma. Si la ciencia se sustenta en axiomas, los 10 axiomas de Euclides, entonces estamos hablando de que la ciencia está sustentada en la fe, en la certeza de lo que no se ve. Estamos dándole total credibilidad a aquello que no vemos. Digan entonces ustedes, ¿cómo fue el camino por el cual se desvirtuó todo esto? Esa es la razón por la cual la ciencia no nos puede resolver la vida, porque ha perdido también el principio esotérico de su creación. Por último, el punto medular para muchas personas. ¿Por qué la religión no te va a cambiar la vida? Para empezar, la religión ha transgredido también, al igual que los otros 3 paradigmas, una gran cantidad de principios universales que mantienen el equilibrio entre la acción y entre la no acción. Uno de esos principios, que es el fundamental en la Iglesia, que es el fundamental de todas las religiones, es la religión, las iglesias, ponen a Dios afuera de ti. Te hacen creer y enseñan que Dios habita afuera de ti, que lo divino está ajeno a ti, que está separado de ti. Desde el momento en que una enseñanza se atreve a decir que la divinidad se encuentra afuera, te está separando de ella. Y esto es muy a su conveniencia. Porque desde el momento en que tú concibes como yo un ente separado de lo divino, requieres, si es que además nos enseñan eso, un reencuentro con lo divino. Y casualmente, para que haya un reencuentro, un volverte a ligar con lo divino, requieres de algo que te revincule, que te religue. De ahí, religión. ¿Y quién te va a religar con lo divino? Pues ellos. Y es así como te venden a todas las religiones. Como un sistema, como un método, como una serie de individuos que te van a ligar una vez más con la divinidad que se encuentra fuera de ti y a la cual debes alcanzar, con la cual te debes reencontrar, para los fines que te haya dicho que te debes reencontrar. Mentira número 1. La divinidad se encuentra dentro de cada persona. Al respecto de esto haremos un videoprograma específico dentro de muy poco tiempo. La divinidad permanece, siempre ha estado dentro de cada ser humano, dentro de cada animal, dentro de cada cosa. Lo divino habita en todo. Por lo tanto, esa gran mentira de que está afuera se la inventaron ellos. Porque si llegara el momento, y llegará, en que reconozcan que la divinidad ha habitado en ti desde siempre, pues entonces el trabajo de ellos como un puente que te vincula, simplemente se vuelve innecesario. Se quedan sin trabajo y se quedan sin fondos, sin nadie que patrocine sus engaños. Es por eso que la religión violenta el mayor de los principios. Otro principio que violenta, si es que requieres mucho más evidencias, es este del diezmo o de la limosna. Peor todavía llamarlo limosna. ¿A quién le das limosna? Pues se la das a los mendigos, das lo que te sobra, le das unas monedas. ¿Tú le darías a Dios una limosna? Es más, mucha gente no se lo da a un mendigo por considerar, en fin, por los conceptos que esto implica. Bueno, ahora llámalo la ofrenda, el diezmo y la ofrenda. Pues este principio es tan ofensivo para la divinidad como ofensivo sería en Medio Oriente y seguramente también en el hogar de muchos de ustedes, que invites a comer a alguien a quien aprecias mucho y ese alguien llega a tu casa con comida. ¿Qué te da a entender? Pues que no te alcanza,
que no vas a tener comida suficiente y por lo tanto él trae previendo que se acabe antes. Esto es verdaderamente ofensivo. Si tú concibes a la divinidad como un ser ilimitado, si concibes al universo como un proveedor de plasma, como un proveedor de sustancia ilimitado, pues no llegas tú con algo de lo tuyo para compensar su falta, para retribuirle un poco de lo que te da, porque prácticamente entiendes que se está empobreciendo a causa tuya. Ese es otro principio que también todas las religiones están violentando. Otro principio esotérico de suma importancia. Una vez más, abordo este punto del paradigma de la ciencia, porque resulta que en la época actual la ciencia ha sido tomada como el mayor de los ídolos por parte de los otros paradigmas, tanto que ahora existen las ciencias políticas, las ciencias económicas, ciencias de la administración, ¿cierto? Incluso la teología, es decir, como si logos es tratado o ciencia, pues la ciencia de lo divino, la ciencia de Dios. Aquello que ahora incluso explica al espíritu tiene que ver con la ciencia. Nuestro pensamiento se ha vuelto completamente cientificista. Pero si hacemos caso a lo que ahora aprendimos al respecto de que la ciencia está fundamentada bajo principios esotéricos, pero actualmente desprovista de esos principios, pues se ha vuelto una generadora de caos por excelencia. Y retomo el ejemplo de la ley de acción de masas que ocupamos en química, o principio de Le Chatelier, para explicar por qué, mediante el paradigma de la ciencia, actualmente se crean más hospitales, se generan más enfermos. Es el mismo principio. Yo te invito a que investigues en qué consiste la ley de acción de masas. Se tiene más información, pues entonces se tienen más confundidos, más confusión en el mundo. Se generan muchísimas más computadoras, pues se favorece muchísimo más la falta de comunicación. Por ejemplo, erradicas una plaga, llega otra especie y coloniza, llega una infestación diferente. Eso es lo que ocurre debido a que la ciencia ya no controla, ya perdió de vista que existe ese principio, esa ley de acción de masas. Ergo, la ciencia se ha vuelto un generador de caos. Y entonces, esto nos lleva a concluir, tal vez, para muchos de ustedes, hay que derrocar a los paradigmas, hay que acabar con ellos y jamás volverlos a usar porque han generado solamente problemas. Pues no, tampoco es esa la respuesta. Jamás he dicho que haya que sepultar a los paradigmas. Más bien, hay que bajarlos del sitio en donde están, hay que bajarlos de ese pedestal de ídolos en el que se encuentran para usarlos ahora como una de las diferentes herramientas con las cuales generamos realidad. Sin embargo, al bajarlos de esa posición de paradigmas en la cual los hemos puesto, pues podemos ahora colocar nuevos paradigmas que obedezcan a los principios universales, mediante los cuales se preserve el equilibrio y evitemos toda esta falta de información, todo este panorama de corrupción total de los principios originales. Esta es una nueva era. Hemos comenzado la nueva era que consiste en adoptar un nuevo paradigma. El paradigma que te permita hacer posible lo imposible. Esa es justamente la esencia de nueva era. Adoptar ahora un paradigma quitando a estos otros cuatro, colocar uno nuevo, personal, uno tuyo, que en verdad te permita obtener los resultados que quieres. Porque estos cuatro, de los cuales hemos hablado ahora muchísimo más, te han generado solamente limitantes y tienen a tu cabeza completamente cercada en un cuadrilátero delimitado por ellos, a través del cual están chocando tus ideas y del que no te puedes salir. Y son estos cuatro paradigmas que han delimitado aquello que tú concibes como posible o imposible. Bueno, pues si lo que tú deseas, si el resultado que tú quieres
es impedido por ellos, deshace de ellos y adquiere nuevas reglas. Esto aparentemente suena descabellado, pero lo has hecho muchas veces. El ejemplo que te doy es el de la aritmética. Cuando éramos niños todo se resolvía mediante aritmética y bastaba con sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con eso resolvías toda tu matemática. Sin embargo, conforme fuiste creciendo, encontraste que no todo se resuelve con sumar, restar, multiplicar y dividir. Que existían cálculos de tipo más complejo, que requerían algo más de herramientas. Y entonces conociste la trigonometría, el cálculo integral, el cálculo de varias variables, etc. Es más, primero el álgebra. Bueno, pues esto es lo mismo. Y todas ellas componen a la matemática. Pues esta es la misma situación. Encuentra ahora un nuevo paradigma, es decir, un nuevo método que te acerque, que te permita lograr los resultados. Ese que sí te conduzca al resultado que tú quieres en tu vida. Pero no te quedes con la aritmética, que es muy limitante para resultados mayores, para cálculos mayores. Es la misma historia. Cambia tu paradigma hacia ese que te permite lograr lo imposible, o lo que hasta ahora era imposible. Y hablando de nueva era, de esta nueva era en la que estamos ya habitando, o que queremos habitar, pues existen al día de hoy una enorme cantidad de definiciones al respecto de en qué consiste la nueva era. Y lo escuchamos en las charlas de domingo, en todos los cafés a los que vayas, todas las personas hablan de la nueva era. Y entienden a la nueva era como un conjunto de técnicas para aprender a relajarse, a aprender a respirar. Todo el mundo ahora aprende nuevos cantos, a ser unos artistas plásticos que hace apenas unos días atrás no eran, armar composiciones pictóricas, el famoso mapa de ruta, aprendes a generar tu mapa mental, etc. Un montón de herramientas que ahora les han acercado a vivir su espiritualidad de una manera exacerbada y que incluso ahora que te los encuentras, todos ellos te saludan con abrazos de luz y te envían bendiciones para todo. Casualmente son las mismas personas que cuando requieres un donador de sangre jamás levantarán la mano. Las mismas. Si a todas estas personas tú les preguntas qué entienden por nueva era, van a hablarte de el despertar de la conciencia. Te hablarán de ser más espiritual. Te van a hablar de expandir tus dimensiones, de ver realidades más avanzadas, realidades superiores, etc. Pero creo que difícilmente alguien tiene claro en qué consiste vivir en la nueva era. Porque todos interpretan nueva era como este conjunto de técnicas de meditación, de relajación, de arte, técnicas musicales, etc., carentes del total significado que alguna vez tuvieron. Todas estas técnicas que se consideran ahora de la nueva era han sido tomadas de las enseñanzas de culturas iniciáticas y de sociedades secretas. Ahora, hago la gran aclaración aquí. Todo lo que en las sociedades secretas se estudia, inclusive sociedades secretas de corte satánico, aquellas que dicen adorar a Satanás, aquellas que buscan lo más oculto de lo oculto, lo más oscuro de lo oscuro, también tienen enseñanzas de tipo iniciático. Muchas de estas escuelas se han fundamentado en los misterios de Egipto, en los misterios de Sumeria, han buscado mucho más allá en lo que se desarrolló en Mesopotamia en su época de esplendor, así que todo lo remite a la iniciación, a culturas de iniciación. Bueno, pues a día de hoy encontramos que han sido retomados solamente algunos de los pasos del método, pasos metódicos, que se emplearon en esas culturas para enseñarte a crear realidad propia. Entonces, con lo único que se quedaron fue con los ejercicios energéticos y con
las manifestaciones en lo físico y con los cantos, por ejemplo, pero completamente desnudos de la enseñanza esotérica que les daba su significado. Tenemos cascarones sin contenido. Entonces, pues estas personas practicarán el yoga para volverse solamente más flexibles, pero no están generando realidad propia. Entonces estas personas generan composiciones pictóricas muy bonitas y se dedican a recortar revistas y hacen un mapa mental y hacen un tablero de visión excelentemente bonito, pero su vida va a seguir igual. Y si acaso la gran mayoría se acerca a los resultados que quiere ver en su vida, estos resultados son completamente efímeros, porque realmente carecen del control por el cual llegaron a sus vidas. Es tal vez como jugar tenis por primera ocasión y golpear la pelota. Bueno, la golpeaste, pero nunca ocupaste una técnica. Realmente no fuiste consciente, no fuiste el dueño de ese logro. Fue fortuito. Pues es lo mismo que ocupan aquí. Todas estas técnicas han funcionado como parte de un método. Son eslabones de una cadena. Aunque claro, como eslabones, cada uno de estos sirve. Cada una de estas técnicas te lleva a algún resultado, pero es una parte de entre los diferentes resultados. A todo esto que se considera nueva era, más bien, debe llamársele la New Age. Un movimiento que tiene, pues más o menos 20 años de existencia. New Age, más no es nueva era. Y entonces la pregunta inmediata es, ¿y qué rayos es nueva era? Pues yo lo voy a poner en términos muy sencillos y objetivos, como me gusta hacer, como realmente disfruto de las cosas. Nueva era es crear tu realidad propia. En otros términos, nueva era significa generar al menos un resultado que quieras a través de los métodos que estés aprendiendo. Generar al menos un resultado por tu cuenta, controlado perfectamente por ti desde su diseño hasta su concreción. Eso es nueva era. Habitar la nueva era significa generar realidad propia. Y para generar realidad propia, debes bajar del sitio donde están colocados los paradigmas imperantes a cada uno de estos 4, ocuparles también como herramienta, integrarlo todo y echar a andar toda la mecánica de la que hemos estado platicando, generar la idea, escuchar las palabras, darle especial atención a la escucha para conocer qué es lo que estás externando y a partir de ahí comenzar tu camino. Eso es lo que comienza con tu camino de iniciación. Eso es nueva era. Nueva era es para aquel que logra sincronizar el hablar y el escuchar. Hablar y escuchar exige el uso de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo simultáneamente. Y el uso simultáneo significa el uso sincrónico. ¿Y qué es sincronizar? Integrar. Que integras las funciones de ambos hemisferios cerebrales. Lo mismo que estudiaron todas las culturas iniciáticas. El funcionamiento del cerebro. El funcionamiento, sí, del organismo humano, pero del cerebro con muchísimo mayor énfasis. Porque es desde donde se detonan todas las demás mecánicas dentro de un método. Así que la nueva era es para aquellos que logran sincronizar las funciones de ambos hemisferios cerebrales. Y esto que estoy diciendo, podemos observarlo nosotros mediante una técnica de resonancia magnética, en donde aquellas personas que están ocupando simultáneamente ambos hemisferios emiten una luz dentro de la representación gráfica de esa resonancia magnética. Esa emisión de luz es algo que podemos interpretar nosotros como la iluminación. Claro, a un nivel esotérico, el término iluminación provenía de algo distinto a la resonancia magnética, pero es lo mismo. Habitar la nueva era es iluminarse. Aquellos que se iluminan logran habitar la nueva era, generan realidad propia, adoptan un paradigma que les hace posible lo imposible y esa era es esta.
Ese momento de generar realidad propia es ahora justamente. Así que elige la escuela que más te convenga, aquella con la que más te identifiques, pero aprende un método. Aprende un método para generar realidad propia. Toma en cuenta que estos 4 paradigmas no te van a resolver la vida, pero sí te pueden servir como una herramienta para acercarte al resultado. Es una de tantas habilidades que puedes tú adquirir. Esta nueva era integra las habilidades que has ido adquiriendo con el tiempo en esta vida y muy posiblemente en otras vidas para desarrollar habilidades nuevas. Porque estas habilidades nuevas sí te van a acercar al resultado. Nueva era es generar a través de tus palabras, a través de la escucha y a través del uso de tus energías más las energías sutiles, todo para encauzarte hacia la concreción de los resultados que quieres, es decir, de la vida que quieres. Toma muy en cuenta todo lo que hemos integrado hasta el día de hoy. Y antes de despedirme, recuerda que pintor es aquel que pinta, que un músico es aquel que hace música, que un artista marcial puede llamarse artista marcial si practica artes marciales, y que un mago es aquel que hace magia. Muy bien, por mi parte es todo por este capítulo. A todos ustedes los veo en el siguiente episodio, que será nuestro 10º episodio de la serie La vida que quieres. Por lo pronto, si este video te ha aportado la información que requerías, te ha enseñado algo nuevo, dale me gusta. Indica que te gusta, compártelo y suscríbete de inmediato al canal. Los comentarios de todos ustedes, los correos, ayudan muchísimo para generar la temática de los siguientes episodios. Estamos perfilándonos ya hacia el final de esta serie para comenzar la nueva serie. Y aquí voy a dar un adelanto. Todo lo que hemos hablado hasta el momento pues ayuda a la transformación personal mediante los mecanismos que ya revelamos. Pero hay personas que ya sabían todo esto y que se encargaron de ocultarte y ocultarnos al grueso de la humanidad todos estos conocimientos. Bueno, pues esas personas que contaban con los conocimientos los estuvieron utilizando durante cientos de años. Y esos conocimientos en manos de esas personas pues sirvieron únicamente para sus fines. Esta es la época en la que son revelados todos esos conocimientos hacia la humanidad que se mantuvo al margen de los mismos. Sin embargo, ellos echaron a andar su maquinaria mucho tiempo atrás. Y es por eso que actualmente estamos viviendo en un gran caos que les favorece únicamente a ellos. Y a esto es a lo que me refiero yo desde el video de bienvenida de Rebelión de Lucifer, a que existen grandes manipulaciones de las cuales somos víctimas al día de hoy. Muy bien, estos últimos 2 episodios de la serie trabajarán aquello que nos resta por integrar dentro de las revelaciones que hemos ido haciendo para darle paso a revelar ahora cuáles son esas grandes manipulaciones, cuáles son esas grandes conspiraciones de las que estamos hablando. De todos aquellos que sí echaron a andar el conocimiento que ahora revelamos, que sí sabían cómo generar realidad propia, pero que jamás te lo compartieron, y qué es lo que han hecho con ello al día de hoy. Un tema por mucho apasionante y sumamente extenso. Pero tenemos oportunidad de irlo revelando todo. Así que aquí los veo a todos ustedes, me despido, ya el video es suficientemente largo, pero espero igualmente muy útil para todos. Hasta luego.